cómo os dio por restaurar el molín, así de repente? Nosotros no somos moliñeros. Claro, por eso te lo digo. Iba unos 20 y pico años, pues a mi pa ofrecieron esa finca que tenía un molín allí. O sea, todo junto. Sí. Vale. Entonces el molín estaba fecho una yaceria, el tellado en el suelo, casi no tenía pieces. Bueno, quedaba ahí el frayón. ¿Qué es el frayón? Que es la parte, en la parte de arriba del molín hay una muela que se mueve, que es una piedra redonda, que va sobre otra piedra fixa. Esa que se fixa, que no se mueve, y el frayón. Entonces a ese molín solo quedaba el frayón, lo que llamamos la espada o el raposo, que es un fierro que xunta ese frayón con la parte que está debaixo del molín, una sapa, que é unha piedra redonda, que é la que está debaixo de todo el mecanismo, debaixo de todo, del rodeno e de todo, e yo creo que nomás, hai unha cabria que é la grúa que se usa para mover les piedras. Vale, sí. Y eso es todo lo que tenía, que no todo se pudo aprovechar, no se aprovecha nada. Pero bueno, y es lo que tenía el molín, y las paredes ni siquiera llegan hasta arriba, o sea, estaba fecho una yaceria. Y nosotros dijimos a mi pa que si quería mercar la finca, que para restaurar el molín, que finques ya tenía bastantes, por aquella época ya estaba jubilado, a punto de jubilarse o algo así. Entonces dijimos, si vas a restaurarlo, sí, pero si no finques, ¿para qué queremos más? Y bueno, pues accedió a hacerlo y dio mucho que hacer, porque ni siquiera tenía canal a lo largo de los años. Aquel molín había dejado de funcionar por los años 60 o así. Y entonces ya la canal, pues en la finca de Ayau, pues habían tapado teníanlo como de huerto, de tierra. Y ya no llegaba la canal con el agua y eso al molín. Y entonces cuando se restauró, lo que decidimos, de acuerdo con el que tiene el otro molín, con José Manuel, que ya lo tenía también restaurado, pues fue aprovechar la misma canal, en vez de abrir la canal nueva, que el perjudicado era él, porque pasaba por la su finca, pues servímonos de la misma canal.